Muy buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan, somos el grupo número 2 y hoy me acompaña Aurora Tangari Fernández. Ilsa Roa. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el reino es de hoy. Así que quiero empezar haciendo una breve introducción, ya que pues, según lo que pudimos leer, algunos piensan que la eternidad empieza con la muerte. Pero para los creyentes la eternidad empieza desde el momento en que aceptan a Cristo en su corazón. Así es el reino de Dios. No podemos pensar que el reino de Dios se trata de algo del futuro. Se trata de un tema meramente escatológico. El reino de Dios ya lo estamos disfrutando el día de hoy. No en su plenitud, pero ya estamos viviendo muchas cosas bonitas, muchas bendiciones del reino de Dios. Entonces el autor es enfático precisamente en eso. Ya estamos gustando alguna de las exquisitas riquezas de la gloria de ese reino. Y el creyente no solamente debe sentirse seguro porque quizás con su partida o si suena la trompeta y se va con Cristo, pues allí va a disfrutar de ese reino. El cristiano tiene que saber que desde ya lo puede disfrutar. También habla acerca de que ese siglo presente y ese siglo venidero. Y esto pues nos lleva a pensar de que a pesar de que estamos en un siglo donde sufrimos, en un siglo donde tenemos padecimientos, donde el Señor nos está de alguna forma dando alicientes, nos está cubriendo, nos está protegiendo y nos está guardando aún de las garras del enemigo. El siglo venidero está invadiendo al siglo presente. Esto habla el autor precisamente en este capítulo, y las personas pueden ver que a pesar de que hay actos perversos y violentos, la mano de Dios cubre y bendice a sus hijos. Yo creo que todos hemos experimentado eso tan bonito, de que a pesar de que vivimos tiempos adversos, el Señor nos cubre y nos guarda. Allí podemos ver esa presencia del reino de Dios. El reino de Dios se está estableciendo de forma gradual. Recordemos de que no está en su plenitud. Podemos ver algunos pincelazos de su gloriosa naturaleza. Pero en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 al 26, podemos ver cómo se irá llevando a cabo ese establecimiento total del plan inicial de Dios por redimir al hombre, y en donde finalmente este evento más importante va a ser el establecimiento total del reinado de Dios sobre todo el universo. Así que finalmente en esta introducción podemos hablar de un plan de conquista divino sobre el siglo presente, en donde podemos conocerlo en 3 etapas, ya que el apóstol Pablo habla de ello. Mi compañera Ilsa nos va a hablar acerca de estas 3 etapas. Y bueno, compañera, bienvenida a esta preciosa exposición y bueno, los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias, Jonathan. Pues como venías tú comentando, queremos compartirles a ustedes precisamente cuáles son esas 3 etapas de conquista que vemos en 1 Corintios 15, 22 al 26. Allí el Señor nos está hablando a través de su palabra que así como en Adán todos fuimos muertos, todos morimos en Adán, también en Cristo, por Cristo todos somos vivificados. Y hay un orden para ser vivificados. Entonces tenemos el primero, que es Cristo como la primicia; lo segundo, los que son de Cristo ya en su venida; y el tercero es el fin, después de que Él entregue el reino de Dios al Padre y haya puesto a sus enemigos bajo sus pies. Estas etapas por las cuales se cumplirá este reino se dará en su máximo auge cuando derrote a sus enemigos, y la máxima derrota será en la muerte. Es importante recalcar que este proceso lo estamos viviendo paulatinamente. En este momento estamos viviendo a Cristo como las primicias, ya que Él fue la resurrección, y en este momento estamos empezando a vivir este reino aquí. Es diferente, pues, como Apocalipsis lo menciona, hay 2 resurrecciones: Cristo como la primicia y luego la resurrección segunda,
que es la de los creyentes en Cristo, habla de la parusia, que es la venida del Señor. Esto nos compete solamente a nosotros como creyentes. Después de ese momento es que empieza el fin. Y el fin empieza cuando finalmente Cristo entrega todo su reino al Padre, y ahí es donde se derrota completamente a la muerte. Y Aurelio nos va a compartir un poquito de cómo se derrotan los enemigos, también cómo se empieza a establecer ese reino a través de la muerte, pues, de Satanás, ya que la muerte también se conquista en 3 etapas: en la resurrección final, en la primera resurrección y en la primicia de la resurrección de Cristo, porque finalmente en la muerte, que es su máximo enemigo, es donde está el mayor triunfo. Aurora. Gracias, hermanos, que buenos días, que Dios los bendiga. Como decía mi compañera Ilsa, el reino de Dios se establece cuando todos sus enemigos estén a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos enemigos? Que dice que son los ateos, son los falsos profetas, cómo son los hombres perversos, cuáles son esos enemigos del reino. Encontramos en la palabra del Señor que dice: el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Entonces aquí encontramos el primer enemigo, es la muerte. Luego la palabra del Señor también dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado es el segundo enemigo. Ya llevamos la muerte, el pecado. Ahora dice, la palabra también del Señor dice que todo el pecado también es uno de los enemigos de Dios y también será destruido. ¿De dónde proviene el pecado? Ustedes se han preguntado ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen de la maldad? Si nosotros sabemos y reconocemos por la palabra del Señor que Satanás es el único responsable de todo pecado, de todo enemigo, de toda maldad. Entonces aquí tenemos un triunvirato: la muerte, el pecado y Satanás. Forman una trinidad del abismo, o sea, de obra de las tinieblas. Entonces es preciso que Él reine en este mundo. Esos son los 3 enemigos del reino. Y el triunfo del reino dice que es cuando todos los enemigos estén postrados en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a ver esa derrota de esos enemigos? Entonces también la palabra de Dios nos dice que la derrota de Satanás se debe cumplir por lo menos en 2 etapas. La primera etapa es el final del milenio, que es cuando Satanás es lanzado al lago de fuego para siempre. Y la segunda etapa es el comienzo del milenio, cuando Satanás es encerrado y encadenado por 1000 años. La tercera etapa es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la muerte ya ha empezado. Nosotros decimos que el reino venidero ha empezado, pero ¿cómo ha empezado? Por medio de la muerte. El Señor ha derrotado este enemigo que es la muerte y Satanás. Entonces, ¿cómo ha empezado Él su obra? En el comienzo del ministerio de Jesús, Él vino a predicar la palabra. Él vino a dar el evangelio y las buenas nuevas de salvación, presentando su reino por medio de autoridad, sanando enfermos y expulsando demonios. ¿Con qué autoridad lo hacía? Él lo hizo al comienzo para tener el triunfo de que nosotros tenemos ahora de vivir una vida santa, de que Él se ha derrotado a Satanás y de que la victoria actual que nosotros tenemos sobre el mal está en las prédicas del evangelio, de presentar este nuevo reino. El reino de Dios es la actividad del majestuoso poder de Dios a través de Cristo, que se ha manifestado por sí mismo en la historia de la resurrección de Cristo. El triunfo sobre la muerte ha comenzado. Entonces no podemos esperar a que lleguemos a una vida futura, no, porque el reino de Dios ya ha comenzado. Bueno, mis queridos hermanos, como nos venía comentando la hermana Aurora, pues el reino de Dios definitivamente se ha acercado a través de la derrota de Satanás. Jesucristo nos ha dado esa autoridad para dar. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si realmente el reino de Dios está presente hoy? Ustedes se han preguntado eso, ¿cómo lo vamos a hacer?
Pues la palabra misma en Mateo 12:28 nos dice, el Señor decía, cuando los enfermos son sanados y cuando los endemoniados eran liberados, Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Así que nosotros tenemos esa autoridad para traer, para ser ese instrumento y mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios está activo cuando Satanás pierde poder. Eso lo dice Lucas 10. Entonces, ¿cómo podemos decir que vamos a atar a Satanás si Satanás es un espíritu? Y no lo podemos atar con cadenas, no lo podemos atar con cordones. Dios mismo nos está mostrando aquí y está hablando desde una metáfora. Y el poder, el poder que tenemos para atarlo es quitarle el poder que Jesucristo mismo le ha quitado ya a través de darnos la autoridad de sanar, de poder orar por los endemoniados y que se manifiesten las señales del reino aquí en la tierra, como lo dice Lucas 10:18. El triunfo del reino de Dios sobre sus enemigos se manifiesta precisamente así, echando fuera los demonios de Satanás en este presente siglo. Su segunda venida es esencial para el cumplimiento de la consumación de su propósito, pero por ahora nosotros debemos preocuparnos por vivir esa parte del reino de Dios que ha penetrado en el reino de Satanás y le ha quitado ese dominio y esa autoridad para que nos preparemos para recibir el reino de gloria que Dios ha preparado para nosotros. Muchas gracias. Bien, quiero terminar con algunas aplicaciones relevantes. Lo primero que quiero decirles es que el reino de Dios no es una esperanza futura, es una esperanza presente y debemos estar gozosos por participar y por ser testigos de ese inicio tan lindo que tenemos de ese reino de Dios. También tenemos que estar muy contentos porque estamos degustando las grandes bendiciones del reino de Dios, del siglo venidero. Estamos degustando y estamos viviendo en carne propia esos milagros, esas liberaciones. Estamos viendo cosas muy bonitas, Dios moviéndose a favor de su pueblo. Otra cosa que quiero colocar allí en énfasis es que el sufrimiento no va a ser para siempre. Pronto se establecerá el reinado total de Dios sobre el universo, sobre todas las cosas, y ya no habrá más hambre, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá lloro. Y esto nos debe también a nosotros hoy llenar de fe y de confianza en Dios. Lo otro que podemos saber es que nosotros podemos traer el reino de Dios a la tierra, orando por los enfermos y echando fuera demonios, mostrándole al mundo de que Dios quiere actuar a su favor y los quiere ayudar. Otro que también quiero mencionar, resaltar como una aplicación, es que nosotros podemos derrotar todo poder del enemigo, porque Cristo nos dejó ese legado. Cristo nos ha dado la autoridad para destruir al enemigo y no para destruirlo, él ya está destruido. La iglesia no debe estar a la defensiva, debe tener una posición ofensiva frente a las obras de Satanás. Otra aplicación que quiero hacer y finalmente es que tenemos victoria sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. No podemos vivir como cristianos derrotados, porque Cristo nos ha dado la victoria en su nombre. Que Dios los bendiga y bueno, feliz día.